el futuro al que se enfrentan las empresas y profesionales en Canarias? ¿Qué medidas deberán adoptar para que sus negocios puedan sobrevivir y, por qué no, también crecer? Hola, soy Juan Carlos Ramos, director de comunicación de CEMETE. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de Café Mete, un encuentro virtual donde, bajo el título Kit de Supervivencia para las pymes y micropymes canarias, hablaremos de la situación que actualmente viven las empresas y profesionales de nuestras islas, así como, fundamental, qué porvenir les aguarda. Esta tertulia en formato digital está organizada por CEMETE en colaboración con CEMEPA y se enmarca dentro del proyecto Emerge Ya 2020 que subvenciona la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Para hablar de todo esto y más nos acompañan la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla Herrera, el presidente de COE Tenerife, José Carlos Francisco, que se irá incorporando próximamente, esperemos, el presidente de CEMETE, Alberto Villalobos, el presidente de CEMEPA, Vicente Marrero, además de los secretarios generales de CEMETE y CEMEPA, José González, Juan Carlos Betancourt, y también está entre los asistentes el secretario general de COE Tenerife, Eduardo Bejares. ¿Cómo se va a desarrollar este Café Mete de hoy? En tres partes. Primero, nuestros invitados de hoy van a intervenir brevemente con una pequeña exposición de 2-3 minutos para ir adelantando los contenidos de este kit de supervivencia. Posteriormente, después de esta breve intervención de cada una de las personas invitadas, el protagonismo será para todos ustedes. Podrán realizar preguntas, comentarios, consultas a través del chat. Podrán chatear y nosotros con el chat iremos seleccionando las preguntas para nuestros asistentes. Y la parte final, pues ese mensaje final que nos irán dejando las personas invitadas de hoy. También les recuerdo que este Café Mete se está retransmitiendo en directo a través de nuestro canal de Facebook. Bueno, pues ahora sí comenzamos este Café Mete de hoy con estas primeras intervenciones. En primer lugar, si les parece, toma la palabra la consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla. Yaisa. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer el encuentro en este café. La verdad que es un lujo y un honor poder compartir ideas con ustedes y también con todas las personas que nos están viendo desde sus ordenadores o desde sus móviles en esta nueva era, que es muy importante como forma parte, desde mi punto de vista, del kit de supervivencia de las pymes y del resto de empresas, que ya hablaré más adelante de ello. Y bueno, la verdad que sí que me gustaría hacer un poco un recorrido que seguro que los ponentes que me acompañan también pueden a lo mejor afinar un poco más que yo, pero sí de cómo está la situación actual, que hay veces que lo vemos pero no tenemos tan claro, la pérdida de empleo, la afección exacta al comercio, al sector industrial. Siempre se habla de turismo, es muy importante, pero también es importante hablar de la industria del comercio. Yo tengo los tres sectores en la consejería y entonces, por tanto, también me preocupo por los otros dos, indudablemente. En Canarias, la verdad que el cero turístico nos ha creado muchos problemas y, por tanto, una baja demanda, por supuesto, automáticamente tiene un efecto arrastre. Esto afecta al sector industrial y afecta al sector comercial sin lugar a dudas. Estamos hablando de que, muchas industrias han descendido el 80% de su facturación. Y también, por otro lado, debido al consumo interior, las familias pues también consumen menos en este sentido. Y la afección al sector comercial se produce de manera directa también por el cero turístico, porque no tienen esa demanda de los turistas, ¿no?, que siempre están ahí, y también a la falta de liquidez y de las familias, que todavía, gracias a Dios, a los ERTE, todavía pues está un poco ahí aguantado, pero sí que la gente tiene una tendencia bueno, vamos a ahorrar y demás, pero también, por otro lado, tienen que afrontar gastos inherentes al propio negocio, que yo creo que a nadie se les escapa aquí, estructurales, que siguen teniendo a lo mejor que asumir y que de momento a lo mejor no han tenido esas medidas tan drásticas y tan importantes realmente y de forma potente para poder hacer, pues, al fin y al cabo,
aguantar, ¿no? La embestida que ha supuesto este cero turístico para nosotros. Si analizamos la tendencia tanto en el sector industrial como en el comercial, nos encontramos con una caída de facturación nada más y nada menos del 40%. Estamos comparando con 2019. Obviamente aquí me encuentro ante personas autorizadas que tienen muchos más datos que yo, por lo tanto, que si hay algo que corregir, desde luego que lo agradecería en este sentido. Estamos hablando también de puestos de trabajo, esto es muy importante. Se estima en torno al 30% en cuanto a 11.250 puestos de trabajo en cifras absolutas y estamos hablando de que son revisables en el sector industrial y en el sector comercial una facturación de un 24% y una reducción de plantilla del 26%. Estamos hablando de 50.636 puestos de trabajo en este sector. Creo que esto es muy importante y nosotros ponerlos por lo menos en situación de cifras y desde el Gobierno de Canarias lo que hemos hecho y también desde el particular, desde la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, especialmente también en Industria y Comercio, pues nos hemos puesto en marcha a trabajar con ese plan Reactiva, con el que hemos contado con todas las organizaciones también, empresariales, patronales, etcétera, para que adoptar un plan lo mejor posible para los próximos años, poder pues, ayudar al tejido empresarial canario y por tanto también recuperar esos puestos de trabajo y también pues, el bienestar social. Si quieren más adelante les doy más datos de este plan porque no quiero aburrirles con los números, pero si tienen inquietud puedo decirles las apuestas que hemos hecho desde la Consejería en el área de Industria y Comercio, lo que hemos propuesto para la plurianualidad del 2021-2023 para que tengan unas cifras exactas, porque además este plan ya fue aprobado en Consejo de Gobierno y esperamos que entre próximamente en el Parlamento de Canarias y sea aprobado. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Yaisa Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Parece ser que el presidente de COE intentando entrar, pero hay algún problema técnico, a ver si se puede resolver para que pueda también incorporarse a la tertulia. Toma la palabra en esta primera intervención el presidente de CEMETE, Alberto Villalobos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Bienvenidos todos nuestros asociados y participantes, en especial agradecerle a nuestra consejera Yaisa Castilla que esté hoy aquí con nosotros. De verdad te lo agradecemos mucho, Yaisa. Igual que a José Carlos Francisco, que me imagino en breve estará con nosotros también, y por supuesto al presidente de FEMEPA, Vicente Marrero, ¿no? Bueno, por hacer un repaso breve, hablaremos de muchas cosas, pero yo pienso que voy a intentar ser un poquito práctico desde el punto de vista empresarial. Los datos, por supuesto, los comentaremos y son preocupantes y tenemos que luchar contra ellos. Pero yo diría que el kit fundamental de supervivencia, que podremos comentar con más detalles si a ustedes les parece, se debe de dotar a la empresa básicamente de liquidez, ¿no? Yo creo que en momentos en donde la producción baja y las expectativas de ventas y negocios, pues evidentemente están suficientemente tocados, pues las empresas lo que deben de hacer, a pesar de que incluso algunas puedan estar relativamente bien en estos momentos, es dotarse de la mayor liquidez posible para cuando vengan esos momentos más bajos, ¿no? Los bancos, como todos sabemos, son entidades que, por supuesto, les interesa colaborar, les interesa ayudarnos, pero como decían algunos abuelos nuestros, es aquel señor que te presta un paraguas cuando hace sol, pero te lo puede quitar cuando llueve, ¿no? Entonces hay que dotarse ahora, antes que sea tarde, de todos los elementos de liquidez que puede proporcionar los créditos ICO cuando estén otra vez vigentes o estén disponibles, pero también hay una herramienta fundamental, digamos muy clásica, que es tratar de todos los compromisos, pagos, préstamos y tal, que tengamos a corto plazo, llevarlos en la medida de lo posible a medio y largo plazo, ganar tiempo para que esto se recupere y de esa manera no entremos en una situación de falta de liquidez, que eso sí que es verdad que puede generar problemas serios en la empresa, ¿no? Por supuesto, creo que debemos de hablar también de una buena gestión con los clientes. En el cobro hay que ser prudente, hay que tener en la medida de lo posible una póliza que cubra el riesgo del crédito, pero desde luego, si esto no es posible, por lo menos ser muy prudente, ¿no? Evidentemente, tenemos que ayudar, tenemos que echar una mano, pero no nos podemos jugar a vender y no cobrar. Solamente hay una cosa que es peor que no vender, que es vender y no cobrar, porque entonces nuestra situación financiera empeora sensiblemente, ¿no?
Por supuesto, tenemos a mano las herramientas que todos conocemos de los ERTE en su nueva versión, que hay diversas, pues hay que intentar ser prudente ahí también, no intentar ser demasiado valiente porque eso puede dañar muchísimo, ¿no?, la estructura financiera de la empresa, ¿no? Evidentemente, minimizar gastos, hay que ser muy austero en estos momentos en lo que se refiere a los gastos superfluos, no tanto los que son necesarios para producir, pero sí que hay que ser realmente prudentes en los gastos que no sean estrictamente necesarios. Hay que, digamos, dotar a la empresa de la mayor, digamos, potencia económica, y para eso hay que ser, en este sentido, pues muy prudente, ¿no? Creo que es conveniente también tener mucha comunicación con todo el entorno que hace posible que nuestra empresa sobreviva. Por supuesto, lo primero es el personal. Hay que tenerlo bien informado, motivado, no alejado de la realidad, porque la realidad es la que es, yo creo que deben saberlo. Pero sí saber que tenemos un plan, que tenemos una manera de salir de aquí, que vamos a aguantar, que vamos a sufrir un poquito todos juntos, pero que vamos a salir si todos nos ponemos, digamos, a remar en la misma dirección. Yo creo que esto es muy importante, al igual que hay que hacerlo con los clientes, que también puede haber algunos problemas, hay que hacerlo con nuestros proveedores, con nuestros bancos, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que mantener una buena línea de comunicación, creo que es muy importante, ¿no? Por supuesto, las medidas de higiene y seguridad. Incluso yo recomiendo, como ya FEMETE ha conveniado con diferentes laboratorios, el que se hagan test periódicos, ¿no? Test periódicos a los trabajadores, porque de esa manera podemos detectar a tiempo cualquier incidencia con respecto al COVID que podría, digamos, provocarnos un colapso en la empresa, porque si todos de repente se tienen que ir y confinarse, pues podría causar graves problemas, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que esto y rodearse siempre de los mejores asesores, proveedores, que puedan en un momento determinado darnos consejos potentes, ciertos y certeros, ¿no? Y en este sentido, por supuesto, FEMETE, pues quiero recordarles que estamos ahí con nuestros mejores técnicos y experiencia acumulada de 1.500 empresas que diariamente nos consultan y nos plantean sus problemas, y que esto, de alguna manera, también nos ayuda a darle buenos consejos al resto de nuestros asociados. Por tanto, ahí estamos y esperamos, por supuesto, serles útiles con este CafeMete, pero también durante todo el tiempo que esta situación dure, que serán posiblemente unos cuantos meses más, ¿no? Muchas gracias, Alberto Villalobos, presidente de FEMETE. Bienvenido, José Carlos Francisco, presidente de COE Tenerife. Resueltos los problemas técnicos, entiendo. Bienvenido. Sí, afortunadamente sí, gracias. Buenas tardes, José Carlos, bienvenido. Gracias por estar ahí. Bueno, si les parece, ya que acaba de incorporarse José Carlos Francisco después de resolver esos problemas técnicos, podemos darle la palabra para escuchar esta primera intervención en el kit de supervivencia para las pymes y micropymes. ¿Qué tiene que decir COE Tenerife? Bueno, COE Tenerife tiene que decir, lógicamente, muchas cosas, pero más o menos lo que estamos intentando es mantener una comunicación lo más constante posible con las administraciones públicas, con la banca y con nuestros asociados, lógicamente, ¿no? Y tratar, por tanto, de tener la mejor información y de influir en la manera que podamos en el regulador. O sea, estamos trabajando mucho, ¿no? Desde tanto de COE aquí como COE en Madrid, pues para la regulación de los ERTE hemos estado muy encima, en su momento también con la banca para la búsqueda de mecanismos básicamente del ICO. Está aquí la consejera Yaisa Castilla, pues también mantenemos reuniones casi que permanentes, no solo con ella, sino con el presidente del gobierno a través del consejo asesor, en fin, que lógicamente pues estamos haciendo lo que hacíamos siempre, pero con mucha más intensidad, con mucha más frecuencia y realmente en unas condiciones muy excepcionales, ¿no? Pero yo creo que del kit de supervivencia, que no sé si ya habéis hablado todos, Alberto le oí su intervención, la cual comparto, ¿no? Quizás no sé si se ha comentado algo que dentro del kit de supervivencia que debemos llevar para cruzar este desierto, en el que, claro, la liquidez forma una parte sustancial, ¿no?
el apoyo de los ERTES, todas estas cosas que hemos dicho. Hay otros temas que tienen que ver con el carácter, ¿no? Para cruzar el desierto no solo es importante la mochila que llevemos, ¿no? Con qué agua vamos a pasar, etcétera, sino que también es importante la voluntad, el carácter, la manera como afrontemos ese paso al desierto. Sin carácter, sin perseverancia, sin optimismo realista, ¿no? Pues es difícil pasar el desierto que vamos a pasar. Es decir, que para esta primera intervención, dentro de la mochila, aparte de las cosas que ha dicho Alberto, yo metería también una dosis de carácter muy potente para esta situación, porque nos quedan, como dijo Alberto, mínimamente meses. Muchas gracias, José Carlos Francisco, presidente de COE Tenerife. Vicente Marrero, presidente de FEMEPA. ¿Qué tiene que decir para el kit de supervivencia? El micro ya puedes hablar, ya. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar quería excusar al presidente de la Confederación, Agustín Manrique, y en este sentido yo le sustituyo. Yo soy el vicepresidente primero de la Confederación y además de presidente de FEMEPA, ¿no? Yo creo que esto es una oportunidad, después de oír a Alberto y a José Carlos, para que podamos cambiar impresiones sobre qué es lo que debemos hacer. Hoy yo diría, como verán en mi breve intervención, qué cosas son las que ya estamos haciendo para salir lo mejor posible de esta crisis que ya se está alargando demasiado, ¿no? En primer lugar, ante una crisis tan importante, es bueno que haya un acuerdo de país, que haya un acuerdo de comunidad autónoma para que todas las fuerzas vivas, principalmente, como no puede ser de otra manera, el gobierno, los empresarios y los sindicatos, orientemos nuestras decisiones respecto de manera homogénea, con un objetivo común. Yo creo que hemos hecho una buena tarea en Canarias, ambas confederaciones, con los sindicatos a nivel regional y el propio gobierno, de que hemos sido la única comunidad autónoma que tiene un plan de reactivación. Podemos criticarlo, puede ser mejor, regular, etcétera, pero es un hito histórico. Esto ya venía desde el anterior gobierno, estábamos participando, estábamos coordinando actividades, pero es con este gobierno donde hemos firmado, José Carlos, un acuerdo importante de reactivación. Por otro lado, el acuerdo de país que se necesita para salir adelante, yo creo que se han dado unos pasos. Recientemente el presidente del gobierno español ha presentado el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Yo creo que es un buen proyecto, hay que desarrollarlo, no cabe la menor duda. Hay muchísimas acciones, luego nos podemos referir a ellas. Pero lo cierto es que para llevarlo a cabo hace falta que el resto de España y de los partidos políticos imiten lo que hemos hecho en Canarias, de ponernos de acuerdo respecto de unos fines. Y luego, descendiendo a las áreas en las que yo profesional y empresarialmente me muevo, nuestro gobierno está trabajando junto con los agentes sociales una encuesta sobre la economía azul. Yo creo que este es un buen momento para que pensemos dónde podemos encontrar actividad económica, nuevos nichos de mercado para generar empleo. Yo creo que aquí en Canarias, y quiero recalcarlo, somos la única comunidad autónoma de Canarias que va a tener una estrategia canaria de economía azul. Y me atrevo a decir que no solo somos la única comunidad autónoma, pero yo creo que salvo Portugal y algo de Francia, vamos a ser el único territorio con competencias políticas de toda Europa que va a tener una estrategia canaria para la economía azul, es decir, una actividad para generar empleo. De momento, esta es mi intervención. Muchas gracias, Vicente Marrero, presidente de FEMEPA. Les comento que no solo estamos a través del canal de Zoom, sino también en directo desde Facebook, donde de momento cerca de 300 personas
nos están viendo y ya hay comentarios en Facebook. Por ejemplo, una persona que nos está viendo da la enhorabuena a CEMETE por la iniciativa y dice que echa de menos a la Confederación Canaria de Empresarios y a las cámaras de comercio. Bueno, ya acaba Vicente Marrero de comentar qué es lo que ha sucedido y él está representando a la Confederación Canaria de Empresarios. Y las cámaras de comercio, bueno, pues se admite la sugerencia para otra próxima intervención en otro Café Met o en otra tertulia. Iremos viendo esos comentarios que nos están llegando por Facebook y también por el chat. Es el turno ya de la tertulia, del debate, donde no solo los panelistas pueden intervenir, sino las personas que nos están viendo pueden hacer esos comentarios o preguntas a través del chat y también del Facebook. No sé si detrás de estas primeras intervenciones alguien más quiere hacer algún comentario. Yaisa, consejera de Turismo y Comercio, ¿algún comentario aparte del inicial? Sí, porque la verdad que, bueno, me centré un poco en situar la situación económica, pero quería también proponer las perspectivas de lo que yo considero un kit de supervivencia ahora mismo en las empresas. Por supuesto que me uno a todo lo que han dicho mis predecesores en la palabra porque lo comparto de forma categórica. Además, ellos tienen muchísima más experiencia que yo, acreditada, porque se dedican precisamente a eso y tienen que lidiar en el día a día y son muy importantes, pero sí que he detectado algunos puntos que es importante. En primer lugar, identificar dentro de cada sector o actividad los cambios que se están produciendo, viendo aquellos supuestos que están teniendo éxito e intentar adaptar nuestra estructura productiva que tengamos en ese momento a esas otras que están teniendo éxito, porque creo que es importante que pues avancemos en esa línea. Y aquí quiero recalcar que es muy importante, y este foro juega un papel muy fundamental, que haya mucha comunicación entre las empresas, que seamos solidarios en este momento tan grave histórico que estamos viviendo, que como bien han dicho va a durar varios meses, ¿no? Entonces, si no más, pero vamos a ser optimistas, a pesar de todo vamos a ser optimistas, todos estamos remando hacia la misma dirección. Por lo tanto, es muy importante que sumemos y que compartamos experiencias que pasan, ¿no?, entre las empresas para mejorar cada uno en su posición. En segundo lugar, también considero prioritario actuar con flexibilidad y con anticipación. Para ello, por ejemplo, es necesario un buen habilitador organizativo en la digitalización de los procesos y servicios. También ahora mismo, por ejemplo, la estrategia de la Unión Europea, también la del Estado, el Gobierno de Canarias, va muy en la línea de la digitalización. Aquí, cuando lleguen las medidas, pues efectivamente van a ir por esta línea y, por tanto, también a lo mejor pues pueden encarrilarse por ahí todas aquellas empresas y, bueno, los sectores que están aquí representados. Desde la Consejería también tenemos medidas en ese sentido. También, por otro lado, de cara a fortalecer la coordinación telemática, que ya casi que somos unos expertos, tanto desde dentro de la organización con empresas externas, nosotros lo que recomendamos es realmente las videoconferencias, en este sentido, evitarse todo lo posible también para minimizar costes dentro de la propia empresa, y esto que entra en paradigma con los viajes de negocio, que podría yo decir, bueno, pues no, porque es el turismo de negocios, ¿no? Vale, no enfocado desde ese punto de vista, sino porque me estoy centrando en cómo reducir costes estructurales ahora mismo en las pymes, que es para lo que estamos aquí, ¿no?, para ayudar a todas aquellas personas que nos están escuchando. Creo que es una parte que quizás antes hacíamos con mucha asiduidad y que ahora podemos ser un poco más comedidos, bajarlos sobre todo esos viajes en ese sentido, hacer telemáticas, asistencias a reuniones y jornadas presenciales, pues afrontarlas de forma virtual para reducir esos costes, dado que no están teniendo todos los ingresos que debieran tener. Por otro lado, como bien señalaba Alberto Villalobos, comparto totalmente la cuestión de los ERTE, y yo desde luego desde mi consejería, también desde el Gobierno de Canarias, pero en particular, aunque no es competencia propia mía, pero sí indirecta por los tres sectores que tengo, desde luego que seguiré luchando para que todas aquellas actividades que hasta ahora mismo no se han incluido por una razón u otra o haya que mejorar. De hecho, el otro día tuve ocasión de señalárselo al ministro Escrivá y quedamos en hablar al respecto para la próxima negociación de los ERTE. Es muy importante que seamos prudentes, pero que también los utilicemos bien, que para eso están y han sido la columna vertebral. Por otro lado, también recomiendo analizar de forma pormenorizada los puestos de trabajo de las empresas para ser más efectivos y eficientes, y también identificar los casos de suplencia por necesidad. Todo esto, obviamente, con un margen de, pues con cierta mesura y que no sea malinterpretado, pero sí que es necesario analizar este tipo de situaciones. Y por otro lado, como bien también decían mis antecedentes en la palabra,
intentar llegar a acuerdos puntuales con clientes y con proveedores, precisamente para esa liquidez, para asegurar el pago, para asegurar el cobro. Creo que es muy importante y afecta favorablemente a la tesorería de la empresa, y en esta crisis aguantar 3 meses puede ser muy determinante. Desde este punto de vista, son las ideas claves que yo quería transmitir como kit de supervivencia para las pymes, por supuesto, con mejor criterio de todos los presentes y de los que nos están escuchando. Muchas gracias, consejera. Recuerden que pueden hacer, el público asistente puede hacer preguntas o comentarios a través del chat. Y también en Facebook, por ejemplo, en Facebook, Rosendo Alcolea nos pregunta, ¿no creen que la dependencia al turismo nos ha pasado factura? Desarrollar con anterioridad otro motor económico hubiese sido una vía de desahogo. El sector primario está dejado de la mano, vamos tarde. La creación de alternativas es de vital importancia para Canarias. Ese es el comentario que nos deja Rosendo. Parece que es así. Por ejemplo, presidente de FEMETE. ¿Activa el audio? Alberto Villalobos, ¿activa el audio? Sí, decía que bueno, ojalá que nuestra economía pudiese estar mucho más diversificada. Evidentemente correríamos menos riesgos y dependencia de un sector tan crítico en una pandemia como lo es el turismo, por las cuestiones de movilidad y conectividad, ¿no?, que todos conocemos. Ahora, yo creo que lo que está clarísimo es que si Canarias es una potencia turística mundial y somos lo bueno que somos en turismo y tenemos una dependencia del 35% del PIB o del 40% del empleo, no es por casualidad, es porque tenemos las condiciones para ser una región extremadamente competitiva en este área, ¿no? Somos una región ultraperiférica que, por tanto, tiene dificultades añadidas sobre un territorio continental para hacer, por ejemplo, más industria o más comercio, ¿no?, internacional. Estamos trabajando en ello, pero yo creo que no se puede olvidar que somos una comunidad cuya Producto Interior Bruto, vamos, es eminentemente turístico porque es en lo que somos más competitivos. Nuestro clima, nuestra posición geográfica estratégica y unos empresarios realmente fantásticos que han hecho del sector turístico una potencia, digamos, que yo creo que se está copiando y que sirve de modelo en el mundo entero. Eso no es en absoluto algo a despreciar, sino algo a cuidar y a mimar. Y a partir de ahí intentemos, en la medida de nuestras posibilidades, diversificar cuando la tecnología, por ejemplo, o otros elementos que se vayan incorporando en nuestra vida, pues permitan diversificar. Pero yo creo que en eso estamos todos. Lo que pasa es que si no hemos hecho más, posiblemente es que no se pueda. Todo es mejorable, pero yo creo que no es en absoluto sencillo, ¿no? Pueden intervenir, como es en formato tertulia, pueden intervenir en cualquier momento cualquiera de ustedes. José Carlos, por ejemplo, ¿qué tiene que decir a esta diversificación de la economía de la que nos comentaba este asistente desde Facebook? Bueno, que la diversificación es un objetivo permanente, pero la diversificación no se logra porque lo querramos y digamos que es buena. Se logra porque hay mucha gente, en particular muchos innovadores, muchos empresarios, que son capaces de crear nuevos negocios en otros sectores diferentes. Entonces, da la impresión como que nosotros tenemos un modelo dirigista o planificado de la Unión Soviética antigua, en la que hemos dicho que el turismo tiene que ser lo realmente importante, ¿no? Aquí podríamos, ojalá, yo hubiera creado o participado en más empresas tecnológicas o biotecnológicas o empresas de la sociedad de la información de última generación. Lo que pasa es que los empresarios que están dedicados a esas cuestiones pues se han ido colocando en centros estratégicos mundiales, o sea, han estado primero en Silicon Valley y de ahí se han ido yendo a centros tecnológicos o ciudades muy, muy potentes, y nosotros, a pesar de tener una legislación muy atractiva, nosotros no tenemos una legislación muy atractiva para el turismo. Los hoteles no tienen ninguna ventaja en Canarias respecto a Andalucía o respecto a Frankfurt, ninguna. Sin embargo, todas esas empresas diversificadas
sí que tienen grandes ventajas por estar en Canarias y sin embargo no están. Entonces yo estoy con esto, con lo que decía Alberto, que las ventajas competitivas de Canarias son las que son y tenemos que seguir trabajando en dar entrada a nuevos sectores, ojalá y cuanto más mejor, pero no olvidemos que en este momento de verdad, y me parece muy oportuno lo del kit de supervivencia. O sea, creemos que justo en este momento es el momento para cambiar el modelo económico, para hacer los grandes cambios. Justo ahora. No. Ahora de los 300 que nos están escuchando, 250, lo que están pensando es en cómo alcanzan el próximo mes y el próximo y el próximo y el próximo. Es decir, estamos en una estrategia de supervivencia de la empresa. Luego ya llegará el momento, cuando pasemos el desierto, de plantearnos otras cosas, ¿no? Pero yo creo que ahora la preocupación de casi todo el mundo es sobrevivir a esta pandemia. No olvidemos que esto no es una crisis económica. La crisis del 2008 fue una crisis económica, fue una crisis financiera, fue una crisis de liquidez e inmobiliaria, pero ahora es una crisis sanitaria que ha devenido en una económica, pero la causa es sanitaria y si la causa remite o se elimina, la economía vuelve a funcionar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que desde mi modesto punto de vista, el debate de la diversificación está ahí, es anterior a esta cuestión y las crisis golpean a los sectores de diferente manera. Esta, tan particular, esta crisis sanitaria ha golpeado al sector turístico más que a ningún otro y se sabía desde el principio. Pero hubo otras crisis, la del 70 golpeó a la industria y nosotros escapamos mejor porque teníamos poca industria, es decir, que a toro pasado es fácil. Yo creo que en fin, mi opinión es que dentro de ese kit vuestro no cabe distraerse con cuestiones fundamentales y tal. ¿Sabes? Hay que caminar, beber poca agua, tratar de por la noche tal, protegerse al sol y sufrir mucho, tener mucha capacidad de resiliencia porque salvo muy poquitas empresas de las que yo conozco que no les va mal, todos estamos tocados en mayor o menor medida, ¿no? Y por tanto es momento de sobrevivir. Vuelvo a repetir, es que me parece lo del kit ese me pareció muy afortunado en cuanto al título. Bien, pues volviendo al kit, si les parece, les propongo que cada persona invitada ofrezca 5 o 3 detalles de kit a esa micropyme, a esa pyme, a ese profesional autónomo o autónoma que esté ahí pendiente de esta tertulia. 3 o 5, no más de 3 o 5 pautas para sobrevivir y, si es posible, crecer. Pero de momento sobrevivir. ¿Quién se anima a dar esos 3, 4 o 5 pautas, consejos? Vicente, Yo no sé si responderé a la pretensión de esta pregunta espontánea que nos hace, pero en relación con lo anterior, la tremenda crisis que hemos tenido, que hay que convertirla en una oportunidad, ha puesto en evidencia lo importante que es el turismo en nuestra tierra, sin lugar a dudas, y va a seguir haciéndolo. Yo creo que ya la consejera apuntó algo, yo le he oído en otras ocasiones al respecto. Yo creo que empresarios y administración tenemos un buen plan de actuación para recuperarnos más pronto que antes, pero como ha dicho José Carlos, esto no es una crisis sanitaria, esto solo se cura pues cuidándonos y procurando que los números desciendan, porque desde que esto se produzca vamos a tener un sector turístico que funciona fenomenalmente y que alimenta al resto de la economía, así de claro. En cuanto a la pregunta, yo creo que es necesario, primero, que haya un acuerdo entre todos los interlocutores, no solo nosotros. Ya Europa ha tomado un acuerdo importante, España, antes me refería al plan de recuperación y transformación y resiliencia, y también me refería al pacto que tenemos en Canarias, el gobierno, empresas y sindicatos. Eso es fundamental. La primera llave es que no perdamos el tiempo sobre
cuáles son los objetivos, hacia dónde tenemos que ir. Luego, en concreto, yo creo, Yaiza, que es fundamental para la recuperación del turismo un aspecto, una herramienta importante, que es que tengamos los puertos y aeropuertos seguros. Es fundamental. No solo por el turismo, sino por el resto de industrias. En el caso concreto de la industria marino-marítima, que yo conozco algo más, hemos estado y hemos atravesado un gran bache porque los técnicos no han podido venir a ayudarnos a reparar los barcos. Así de claro, los aeropuertos y aeropuertos en una tierra como la nuestra es fundamental, y en eso tenemos que analizar cómo hemos abordado, hemos hecho cosas buenas, cosas regulares y cosas malas. Yo creo que hay que consolidar las cosas buenas y estabilizarlas para el tiempo. Nosotros no podemos permitirnos el lujo que dentro de 5 o 6 años volvamos a tener una pandemia de esta y nos coja con los pantalones bajos. No. Yo creo que sería un error histórico no consolidar una estructura permanente en el tiempo que haga frente a cualquier crisis del tipo que estamos padeciendo ahora. En tercer lugar, yo creo que debemos aprovechar a lo que antes me referí, que tenemos otros nichos de mercado. Yo creo que llevamos ya varios años trabajando en las posibilidades que tiene la economía sur. Yo desconozco otros sectores, probablemente los haya, pero el océano tiene un mar de oportunidades y se ha puesto en evidencia en el plan que el gobierno está actualmente trabajando, ¿no? Esas son las 3 herramientas que yo creo que son fundamentales para salir de esto. Yaiza, por ejemplo, si puede darnos, pensando siempre, no nos olvidemos, pymes y micropymes, que recordemos es en torno al 90 y tantos % del tejido empresarial en Canarias. Sí, pues bueno, la verdad que pues también agradecer las palabras del vicepresidente de FEMEPA, porque comparto perfectamente el control de los puertos y aeropuertos. Sabemos la lucha que tenemos, y más en la parte en la que él comenta. Desde luego que por mi parte, en lo que se pueda ayudar, ahí estaremos, cuenten con nosotros. Y luego, como kit de supervivencia, pues hay varias cuestiones que se me plantean. Voy a intentar sintetizar, ¿no? En primer lugar, hay una cuestión básica, es la resiliencia. Tenemos que prepararnos para ellos a nivel personal, pero también la cuestión sanitaria. Tenemos que estar sanos, física y a nivel de salud, a nivel de coronavirus, adoptar las medidas sanitarias, porque sin eso nos vamos al traste todos. Es más, de hecho, también una cuestión que ya antes no comenté es que en determinadas, es verdad que son pymes y micropymes y es más complicado, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque algunas grandes empresas, y claro, en pequeñas empresas es más complicado, es importante tener unidades críticas para poder que no se quede en paro la empresa en ningún momento. Entonces, esto es algo que también, por eso tenemos que, sobre todo en este tejido tan pequeño, tenemos que, pequeño me refiero a la forma de la empresa, no al porcentaje, tenemos que ser muy prudentes con las medidas sanitarias en este sentido para que no tengan que cerrar. En segundo lugar, por supuesto, estar muy pendientes de los gastos estructurales, minimizarlos al máximo y hacer un seguimiento muy austero de todos los gastos que se puedan tener, y también de la previsión de ingresos. Y sobre todo, en tercer lugar, o podemos ponerlo en el primer momento, pero estar muy pendientes de las medidas que se adoptan por los gobiernos, pero en todos los niveles, a nivel local, y a esto me refiero, ayuntamientos y cabildos, también gobierno regional, gobierno estatal, y cuando nos lleguen los recursos de la Unión Europea, donde se publican en todos los boletines oficiales, provinciales, BOC, Boletín Oficial de Canarias, el BOE, también el de la Unión Europea, que ese es más complejo, pero es muy importante. Yo sé que ustedes hacen, desde luego, desde las federaciones, y la verdad que lo agradezco, una labor muy importante de asesoramiento, porque es importante que sepan a lo que se pueden acoger, ¿vale? Nosotros, desde luego, que haremos también campañas en ese sentido para que sepa desde el tejido empresarial, industrial, las pymes y los comercios, pues que se sepan perfectamente las medidas que estamos adoptando, por lo menos desde el Gobierno de Canarias, cuando estén oportunas y estén activas, para que puedan pues poder acogerse a ellas. Muchas gracias, Yaiza. No sé si Alberto Villalobos, quizás, que conoce muy bien a las pymes y micropymes como presidente de FEMETE, que es una alta representación en la federación, ¿qué puede decirles en ese kit de supervivencia que se lleva bien? Bueno, efectivamente, nosotros lo que tenemos estudiado hace mucho tiempo es que en torno al 96% de las empresas canarias, pero también que nos afecta directamente a nuestro sector industrial, son micropymes, es decir, empresas de menos de 9 trabajadores, perdón, de menos de 10 trabajadores, es decir, 9 o menos,
y que además más de la mitad de todas ellas están lideradas por un autónomo, ¿no? Bien esté solo o bien esté acompañado de 1 o 2 empleados. Quiero decir que el tejido productivo nuestro pues, es el que es. No es por casualidad como el turismo, es porque efectivamente somos mercados pequeños, fragmentados, en mitad del Atlántico, y aunque tenemos que mejorar mucho en este aspecto, pues no es sencillo. No es sencillo porque la dimensión de nuestro mercado nos hace así. Y por tanto es una realidad con la que tendremos que lidiar por mucho tiempo seguramente, ¿no? ¿Qué pasa con esta tipología de empresas? Bueno, que evidentemente las pequeñas y micropymes, pequeñas empresas, micropymes, autónomos, evidentemente su músculo financiero es muy inferior al que pueda tener una mediana empresa, una gran empresa multinacional, que tiene mucho más acceso a la financiación y es capaz de poderse capitalizar en cualquier momento de muy diversas maneras y con mayor intensidad, ¿no? Nosotros, la inmensa mayoría de nuestras empresas están mucho más limitadas en este aspecto. Por tanto, ahí simplemente insistir, ¿no? Insistir en que nos tenemos que dotar de liquidez, tenemos que cambiar el corto plazo en nuestras deudas y préstamos asimilados, pues que tienen que ir a medio y largo plazo, tenemos que ganar tiempo. Y para eso están los créditos ICO, para eso están negociación con proveedores, para eso está, por supuesto, también negociación con clientes para tratar de cobrar mejor, ¿no? Yo creo que esto es una fórmula fundamental, la liquidez, ¿no? Los ERTE, por supuesto, porque hay veces que yo me he encontrado con empresarios que de alguna manera tienen miedo a coger los ERTE porque, claro, entonces voy a quedar mal con mis clientes porque si tengo menos personal, porque si tengo menos horas, y a lo mejor por un acto de valentía en exceso pueden cometer un error grave. Yo creo que esto hay que saberlo lidiar, no ser demasiados valientes, hay que ser valiente, por supuesto, y hay que tirar para adelante, con mucho carácter, como decía José Carlos, y buena actitud, pero tampoco nos pasemos, ¿no? Quiero decir, hay que ser prudente y, por tanto, es una herramienta que debe ser usada, ¿no? Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el sector industrial nuestro, el de FEMETE, que representa FEMETE, pero creo que también es muy parecido el que nos complementa a nivel de Canarias en el sector industrial, que es el que representa a Cinca. Pues bueno, tenemos 96% de las empresas abiertas, pero sin embargo, más del 60% de ellas están realmente con su actividad bastante tocada, es decir, 20%, 30% abajo. Esto evidentemente merma los ingresos y hay que tomar medidas para ajustar los gastos, no solamente del personal, sino el resto de todos los gastos, ¿no? Yo creo que esto es fundamental, pero también apuntaría mucho a la formación, ¿no? Yo creo que estos tiempos en los que a lo mejor hay días con menos producción, con menos necesidad de producción, o hay personas que podemos tener en el ERTE con reducción de jornada o total, o lo que quiera que sea, yo creo que es un buen momento para motivar a nuestro personal y a nosotros mismos, por supuesto, para aprovechar, formarnos, cualificarnos, porque evidentemente es cierto que la sociedad siempre ha venido avanzando muy deprisa en las últimas décadas, pero también habrá un antes y un después de esta pandemia y, por tanto, yo creo que el teletrabajo, no siendo la panacea para todo, porque no lo es, pero sí que hay determinados puestos que pueden ser optimizados en teletrabajo y que sobre todo es un plan B para que en caso de que haya una infección, un contagio en una empresa, la empresa no pare del todo. Hay personal que a lo mejor se podrá quedar porque no está afectado directamente o trabaja en la calle, pero habrá personal administrativo que a lo mejor deba irse a casa, pero a lo mejor no está infectado. Es una cuarentena de prudencia, pero puede colaborar desde casa o simplemente teniendo planes de contingencia en la que una parte del personal administrativo trabaje en casa y otra trabaje en la empresa. Eso, por supuesto, cuando la empresa tiene una dimensión que, por supuesto, sería como mínimo una pyme, no una micropyme, pero quiero decir, como tenemos de todo, pues evidentemente es algo que yo creo que hay que tener en cuenta, ¿no? Formación, cualificación, teletrabajo, son planes que nos pueden ayudar a salir de algún apuro que nos presente esta circunstancia. Gracias, Alberto. Desde el Facebook hay una pregunta que yo creo que podría, o un comentario que podría responder quizás Yaisa, la consejera. Vamos a ver, dice que existe un gran desconocimiento por los empresarios de nuestras pymes de cómo negociar y gestionar con los bancos que mueven los fondos del ICO. ¿Hay alguna entidad que pueda solventar ese vacío? Porque necesitamos un defensor de las pymes ante el sector financiero. Bueno, su consejería quizás sería
No sé si tiene conocimientos como para responder a este comentario. Bueno, desde luego que yo no gestiono directamente, desgraciadamente, ese formato, pero sí que desde luego desde el Gobierno de Canarias no sé si existe ahora mismo una oficina específica, pero desde luego que sí que debe de haber información. Por lo tanto, lo que sí que puedo hacer es que, como aquí tenemos precisamente a las federaciones principales de las personas que nos están escuchando, pues me comprometo a investigar sobre el asunto para si existe algún portal web, alguna asistencia telefónica, alguna asistencia telemática, de la forma que sea, para que puedan tener mucha más información al respecto y se puedan ver más atendidos. Si es a nivel de gobierno regional. Si ya es a nivel estatal, también lo preguntaré y lo trasladaré aquí a los representantes, que para eso están y hacen muy buena labor en este sentido, y facilitarles la labor como no puede ser y satisfacer el interés de todas aquellas personas que nos están escuchando y que necesitan de ese asesoramiento. Genial. Quizás también José Carlos Francisco, como presidente de COE, tiene esas herramientas que nos piden. Bueno, realmente lo que quizás se me ocurre que Aval Canarias, que es una institución que da avales, ¿no?, en la que participa la COE y participa el Gobierno de Canarias, ¿no? Realmente lo que hace Aval Canarias es complementar o dar avales a los empresarios, sobre todo pequeños, de las micropymes, los autónomos, para que a su vez la banca les conceda préstamos cuando las garantías no son suficientes. Eso está funcionando. Aval Canarias está lógicamente en Gran Canaria y en Tenerife, y a lo mejor para algunos puede ser una ayuda y puede ser de utilidad. En cualquier caso, los ICOs yo creo que han fluido en general bastante. Estamos hablando de 100.000 millones que en Canarias creo que fueron unos 3.600 millones en ICOs. Son cantidades importantes. El problema de los ICOs es que hay que devolverlos. Y los que hemos pedido ICOs en abril, en mayo, tenemos que empezar a devolverlos en abril, mayo del próximo año. Y hay actividades, como muchas de las que pertenecen a FEMETE o que pertenecen a FEMEPA, que lógicamente tienen actividad y podrán ir devolviendo con más o menos dificultad esos ICOs. Pero hay otras empresas que están cerradas. No pensemos ya en hoteles, es que están cerrados empresas de transporte, transporte discrecional de pasajeros, etcétera, que están cerradas, que no tienen ningún ingreso y que no van a poder devolver los ICOs en mayo o en abril o en junio. No tienen capacidad para devolver en 4 años esas cantidades, con lo cual yo supongo que los ICOs se van a aplazar, se van a alargar en el tiempo, porque la crisis está durando más de lo que inicialmente todos esperábamos. Y luego me gustaría decir una cosa en relación con los kits, ¿no?, que me estaba leyendo y yo, bueno, vamos a ver qué es realmente un kit. Y la definición es conjunto de piezas de un objeto o aparato que se venden con un folleto de instrucciones para montarlo con facilidad. Entonces ya lo del folleto la fastidió, porque claro, si lo veíamos, como yo dije al principio, una mochila, pues claro, todos diríamos, oye, pon en la mochila dinero, o sea, pon liquidez en la mochila y ve con los ojos muy abiertos a ver las oportunidades que pueden haber, porque incluso a lo mejor hasta en el desierto hay alguna oportunidad, y llévate un libro de cabecera, la Biblia o algunos, si eres de otra religión, otra cosa que te inspire, ¿no? Pero es que, claro, esto del kit es que tiene que llevar un folleto que te explique cómo se monta el kit. Y como ninguno ha pasado una crisis como esta, ni muchísimo menos ninguno de los que estamos aquí, pues difícilmente podemos escribir un folleto. Yo, el primero que no puedo. Entonces, por eso decía desde el principio que la fortaleza de carácter y de ánimo y el no derrumbarse es muy importante. Quería decir aquí que yo, como ya tengo unos años, he pasado otras crisis, ¿no? Y las he pasado como profesional, como empresas y como consultor. Y yo os puedo decir que en la crisis anterior yo pasaba consulta, entre comillas, con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque había empresarios que, claro, la situación era muy mala, muy difícil,
pero que eran incapaces de acometerla, ya no porque no tuvieran salida, sino porque en su mentalidad, en su estado de ánimo, habían caído de tal manera que eran incapaces de pensar con racionalidad, ¿no? Y necesitaban una ayuda. Y en este sentido tengo que decir que la pandemia, nadie da los datos, pero me gustaría que dieran los datos de suicidios en Canarias y nos sorprenderían, porque a lo mejor son más altos que los de COVID. Cierto, ahí deja un comentario. De ahí viene lo que digo, el ánimo que hay que tener, el carácter, la resiliencia, la fortaleza para aguantar situaciones como esta. A mí sí me permite... Ay, perdón, yo quería hacer una puntualización a lo que decía José Carlos, es muy importante. Yo antes, cuando no estaba en el gobierno, me dedicaba al sector privado. Yo trabajé en Garrigues como abogada laboralista en la anterior crisis, en la del 2010, me acuerdo. Tuve que tramitar ERES y ERTES, bueno, prácticamente pocas empresas que prácticamente quedaban ya en Canarias afectas a que no estuvieran a estos expedientes. Y pude observar cómo se produjeron este tipo de situaciones que comentaba José Carlos. De ahí la importancia también de la salud mental en todo este tiempo, no solo la sanitaria con las medidas de COVID, pero también la parte mental, tenemos que cuidarla y es muy importante. Parece una bobería, parece como si fuera algo baladí, pero es muy importante. Yo lo viví en primera persona y es muy desagradable ver cómo la impotencia, porque de los propios empresarios que quieren a sus empleados, que hacen lo imposible, porque lo vi, que hacían lo imposible para intentar darles la nómina final de mes, para intentar pagar los gastos, para intentar llevar eso de la mejor manera posible. Y no estábamos en esta crisis económica y se produjeron esas situaciones. Yo las cifras, desgraciadamente, ahora mismo no las puedo decir porque no las tengo, si no se las diría. Pero sí que me gustaría advertir sobre este punto porque es muy importante. Gracias. A mí sí me permite, Juan Carlos, nada más que también, porque estoy haciendo de apoyo a Juan Carlos en el tema de las preguntas, y un poco liar con la conferencia, José Carlos, que diste hace un par de meses a través de FIDE Caja Canarias con Vivi, con el presidente de la CONFE y varios más, y preguntarte, nada más que un detalle. En primer lugar, planteabas allí que Vivi decía que 11.300 millones de bajada del Producto Interior Bruto, que se viene a recuperar en el año 2024. Si no recuerdo mal, creo que comentaba, o sea, sobre ese tema. Claro, José Carlos se me ha ido. No sé si José Carlos se ha ido. Aquí está. ¿Me sigues escuchando, José Carlos? Entiendo que sí. Te oigo, Pepe, yo mal. No tengo mala cobertura, pero te oigo muy mal. Vale, ahora me oyes mejor, ¿no? Porque veo que... Sí, ahora sí. Bueno, sencillamente, rápido, la recuperación en el 2024, decía Vivi, una pérdida del Producto Interior Bruto de 11.300 millones de euros. Comentaba Vivi, recuperación en el 2024. De esa afirmación es por la que planteamos este kit de supervivencia, porque entendíamos que en la pequeña empresa lo que tiene que hacer es lo que decía la consejera, me parece muy acertado, un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos, un presupuesto de ingresos, un presupuesto de gastos, aunque sea sencillo, pero que sea muy, muy, muy conservador, porque el año 2021 quizás vamos a notar el descenso del consumo y a su vez el descenso de la producción en las empresas. ¿No? Esa opinión sobre si en el 2024 crees tú, aunque sé que estamos con muchas variables, ¿no? Muy inseguras. Y por último, consejera, porque estoy leyendo el tema, preguntan también el COVID, ¿no? O sea, test, en aeropuertos test, si el gobierno de Canarias, como consejera de turismo también que eres, también va a traer el tema de los test antígenos y los ha comprado. Esas dos preguntas. José Carlos. Bueno, la primera creo que la primera es para mí y te trato de contestar. José Luis Rivero efectivamente habló que la recuperación entendida en llegar a los niveles de 2019 nos colocaría en el año 2024. Yo no sé si a lo mejor él fue pesimista u optimista, ¿no? Posible, lo que sí sabemos es que en el 21 no va a ser y que probablemente en el 22 tampoco lleguemos a ese nivel, ¿no? Pero lo que es claro es que las cosas van a ir mal mientras la pandemia dure. Y la pandemia, según, en fin, gente experta, el último dato que leí es de McKinsey, del grupo sanitario de McKinsey,
que para el caso de Estados Unidos hablaba de que probablemente segundo trimestre, tercero del próximo año, la curva empezaría claramente a bajar y la pandemia a remitir. Eso quiere decir que hasta ese momento no podemos pensar en una recuperación económica mínimamente importante. Con lo cual es muy probable que el año 21 no podamos, el 22 estemos ya mejorando, pero no lo suficiente como para llegar a los niveles del 19. Por lo tanto, probablemente año 23-24 es razonable pensar que hasta ese momento, como dices tú, el desierto tendrá un poco menos de calor y veremos más cerca el oasis, pero estaremos en desierto en el año 21 y en el año 22 con bastante probabilidad. Esa es mi opinión. Yaisa. Sí, bueno, yo la verdad que desde luego que respetando la opinión de José Carlos Francisco, me gustaría dar un poco un toque optimista a toda esta situación, porque se habla mucho de la vacuna, que por supuesto es necesaria, de la existencia, se habla de cuándo llegará, en qué dosis, en cuánto se llegará a comprar, cuándo estará al alcance de toda la población, pero también yo creo que hay que poner en su justa medida la vacuna, ¿no? Porque al final vendrán para unas cepas, el virus ha mutado muchísimo y faltarán otras. Entonces yo creo que al final, con todo el conjunto de todas las medidas que se están llevando a nivel mundial, que tanto para lo bueno como para lo malo es una crisis mundial. Por lo tanto, tenemos a toda la sociedad del mundo volcada en buscar una solución tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Y yo creo que al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer, es verdad que ahora a lo mejor puede parecer un poco así áspero, pero lo cierto es que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus y ir reactivando poco a poco la economía en la medida de lo posible. Y aquí enlazo con el turismo, porque claro, la desgracia que tenemos, la gracia y la desgracia, ¿no? Porque somos líderes en turismo y yo estoy muy orgullosa de la actividad que desempeñan todos los empresarios del turismo, de la industria del comercio, todos los canarios y canarias que hacen que el destino sea el líder, que haya sido y lo seguiremos siendo y lo seguimos siendo en esta crisis a pesar de todo, pero nosotros nos entroncamos con la industria de la felicidad que se ha visto claramente afectada por todo esto, ¿no? Y tenemos que combatirlo. Entonces no podemos quedarnos parados. Y una medida sin la vacuna es efectivamente ese control en los puertos y aeropuertos que antes comentaba muy bien Vicente, que he defendido, a pesar de que inicialmente los controles de entrada no son mi competencia directa, pero indirectamente podría entenderse que sí, porque si no controlamos los test con el tipo que sea, preferiblemente antígenos, o porque es más fácil, más cómodo, más rápido, la ciencia mundial está evolucionando a pasos vertiginosos y probablemente tengamos mejores test en menos tiempo. Al final yo creo que va a ser tan grande la demanda a nivel mundial que el precio se reducirá y sea ridículo para todos y canalizaremos una libertad de movimientos en el mundo sin precedentes, ¿no? Yo creo que la idea, o por lo menos me podré equivocar, pero de lo que he visto creo que iremos en esa tendencia. Ahora mismo no puedo decir las cifras si tenemos comprados los test o no tenemos comprados los test. Estamos en ese punto en el Gobierno de Canarias con esa negociación y también aquí quiero agradecer también a todo el sector privado que se está, como no puede ser de otra manera, por lo menos desde lo que yo llegué en la consejería, con esa unidad de acción apoyando al Gobierno y también a esta consejera, y quiero agradecerlo, en esa estrategia, ¿no? Tanto de test de entrada como test de salida. Yo lo seguiré defendiendo hasta el final, yo creo que es necesario porque también hay que proteger no solo a la población canaria, que es muy importante, sino también que si aquí aumentamos el índice de contagio, se nos cierran pymes, micropymes, industrias, empresas más grandes, hoteleras, no vienen, a lo mejor nos ponen otra vez en la lista de cuarentenas, en las no recomendaciones, a pesar de las recomendaciones de la Unión Europea de ayer. A mí me gustaría señalar, bueno, de ayer no, fue del martes, perdón, porque hay veces que no sé ni en qué día vivo de cómo va la agenda. Las recomendaciones de la Unión Europea hay que dejar muy claro que son recomendaciones, no es una directiva que es de obligada transposición a los Estados miembros. Esto es muy importante. Establece un marco común que si quieren los Estados miembros lo cogen o no lo cogen. A mí me encantaría que lo cogieran porque se irían en contra de la doctrina de los actos propios con una serie de semáforos para mejorar la movilidad entre todos los países y yo creo que eso nos debería de ayudar. Pero deja al arbitrio, a la soberanía de cada país decidir si se prefiere el test o la cuarentena. Y a mí esta parte sí me preocupa enormemente porque en el borrador inicial se establecía la preferencia del test en vez de la cuarentena y la cuarentena efectivamente es el carácter, el elemento disuasorio de los viajes. Viajes que a Canarias son los que hacen que tenga el efecto arrastre al resto de la economía y la recuperación. Por lo tanto, creo que es un arma fundamental los test. Esta consejera y todo el gobierno estamos
en esa lucha permanente para que nos sean los espacios aeroportuarios y portuarios, por supuesto, para realizar estas pruebas lo más fácil posible y que no afecte, sobre todo, a la imagen del destino internacional que tenemos, a la experiencia vacacional que tenemos en Canarias. Además, hemos hecho los protocolos del Canarias Fortaleza para minimizar todo el riesgo de contagio en la cadena de valor turística y, por tanto, esto es muy importante que se tenga en cuenta. Desde que tengamos ya una estrategia más definida a nivel gubernamental, pues no tendré ningún inconveniente en compartirla con ustedes, y también, por otro lado, a nivel privado, también con la colaboración, por supuesto, de esta consejería, estamos negociando en paralelo, porque no puedo dejar de, al igual que ustedes, de seguir pues hablando con los operadores turísticos principales para el archipiélago para ver cuándo van a traer turistas a Canarias. Creo que estamos muy cerca, gracias a todos los canarios y canarias, ese esfuerzo que han hecho. Estamos doblegando la curva de contagios y estamos muy cerca de que grandes turoperadores lleguen a Canarias cuanto antes. El primero que fue el primero del mundo, eso es muy significativo, TUI, que fue en contra incluso de la lista de recomendaciones de Alemania, se la saltó. ¿Por qué? Porque estaban perfectamente informados en todo momento, porque saben el destino que somos, porque saben cómo estamos preparados a todos los niveles y querían venir. Es verdad que los primeros vuelos no pueden venir llenos porque no da ni tiempo de hacer una estrategia de marketing promocional adecuada, pero esperemos que en el futuro, pues sí, y además que es nuestro segundo país emisor de turistas y es muy importante para todos, no solo ya para el turismo en sí, como actividad propia, sino también para la industria, para el comercio, para las pymes, para las micropymes, muy, muy, muy importante. Y yo sí quiero lanzar un rayo de optimismo. Es verdad que nos quedan tiempos complicados, claro que sí, ahí José Carlos de luego que lo ha explicado muy bien, pero también hay que mantener un cierto optimismo para seguir adelante porque es muy importante, tenemos una gran capacidad y sobre todo que Canarias es el único destino de media distancia en Europa, no tenemos competidor en la temporada de invierno que empieza el 1 de noviembre y esto no lo tiene nadie en Europa, por lo tanto tenemos que utilizarlo de todas las maneras posibles para recuperar la actividad económica en Canarias, los empleos y que el sector que ustedes lideran pues esté mucho más tranquilo poquito a poco y que este desierto no sea tan desierto, sino sea un poco más amable. Genial, bueno, señora consejera, ha respondido perfectamente a las preguntas y no solo, también a la de Nicole Klein, que también preguntaba por el chat. No sé si Alberto Villalobos quería intervenir más adelante. Bueno, Vicente, si quieres hablar tienes que activar el micrófono, pero aprovecho que no tienes el micrófono activo para advertirles que ya hemos llegado a la hora y lo previsto es que entremos en la parte final. Entonces, Vicente, yo les iba a pedir ahora ya una intervención final, salvo que tu comentario sea... No tengo ningún inconveniente porque es una aportación. No tengo ningún inconveniente, quiero decir, en que sea mi aportación final. Además, yo creo que es oportuna. A raíz de la pregunta que nos hace Pepe sobre las perspectivas de recuperación económica, yo no conozco de momento ningún estudio que haya contemplado los 750.000 millones de euros que Europa va a poner a disposición de los estados, en concreto España, de los 140.000 millones para activar determinadas. No hay ningún estudio de momento. Ahora empezaremos a conocer opiniones al respecto, ¿no? Pero recuerden lo que digo. Para salir de esto hace falta primero que nos cuidemos. Si no hay vacuna y no nos cuidamos, esto se va a la mierda, hablando claro. Un gran pacto de Estado para llevar a cabo las acciones que están programadas, eso es fundamental. No podemos estar perdiendo el tiempo discutiendo el ejemplo de Madrid, por poner un ejemplo. Y el segundo comentario es respecto que en ese kit, ¿qué es lo que yo considero que debe ser fundamental? Pues miren ustedes, en el periodo, dice el plan este de recuperación, 21-23, vamos a tener 72.000 millones de euros para llevar a cabo algunas actividades. El 37% de este importe tiene que ver con actividad verde, queremos sociedades verdes, inclusivas, resilientes, etcétera, etcétera. El 37% para proyectos relacionados con el verde y un 33% con la digitalización. Si nosotros, y ahí va para mí la prioridad, si nosotros no somos capaces de reformar la administración, porque en esto juega un papel importante, en el otorgamiento de permisos para llevar a cabo, por poner obras, en el caso nuestro, por toda la industria complementaria que tenemos de la construcción, si no se reforma la administración, si no es rápida, atendiendo a la petición de los empresarios para hacer una actividad, esto no va a servir para nada. Y a modo de ejemplo, con esto acabo, en el ámbito marino-marítimo, aquí en Gran Canaria, tenemos la desagradable experiencia de que para poner en marcha un molino en el mar,
el trámite ha pasado por 20 y tantas administraciones, 3 o 4 años esperando para poder poner en marcha un proyecto de este tipo. Gracias. Bien. Bueno, pues ahora sí, ya estamos, por decirlo, en términos televisivos, estamos fuera de tiempo. Entonces, si les parece, comentarios que están llegando a través de Facebook. Bueno, pues nos dicen que tenemos legislación para proteger a nuestros trabajadores y trabajadoras, para proteger la salud, para proteger los riesgos laborales. Pero ¿quién cuida de nuestros pequeños empresarios y empresarias? Tienen un gran reto en nuestras patronales para proteger como deben a todos y a todas las empresas, pymes y micropymes. Bueno, ahí les dejo el comentario porque ya les pido una última intervención para resumir el mensaje que quieren trasladar a esa pyme, a esa micropyme, a ese profesional o a esa profesional. Vicente Marrero, por ejemplo, empezamos Vicente Marrero, José Francisco, Alberto Villalobos. Sí, yo creo que la protección a esos pequeños, medianos y grandes empresarios la tiene en las organizaciones patronales, en la Confederación y en las sectoriales. Y de modo de, si hay gente que no está asociada, debe asociarse. Yo quiero poner el ejemplo de lo que hemos hecho en la provincia de Las Palmas. En todo el periodo hemos evacuado 20 y tantas mil, creo que 25.000, creo recordar, consultas de todo tipo que tenían nuestros empresarios y están más que satisfechos. Es decir, que la protección la damos las patronales sin lugar a dudas. Si usted no está asociado, asóciese. Perfecto. Ahora tendría que hablar José Carlos Francisco, pero ha tenido que ausentarse. Bueno, ya está por aquí. José Carlos Francisco. Sí, sí, perdón. Buenas tardes, sí. Perdón porque tengo una reunión ahora y me estaban tocando el timbre. Lo único que quería decir es una reflexión final y al hilo de la pregunta que se había hecho de los pequeños empresarios y autónomos, ¿no? Yo he puesto mucho el ejemplo de la travesía del desierto, ¿no? Lo que quiero decir es que necesariamente atravesar el desierto solo con 2 personas no tiene por qué ser o tener menos probabilidades de éxito que ir con un gran convoy de una gran empresa, ¿no? Entonces creo que no pensemos, yo conozco también empresas, en fin, grandes, ¿no? Y lo mismo que lo pasamos muy mal los pequeños, también la empresa grande tiene dificultades serias. O sea, pensemos en las empresas nuestras del sector turístico, algunas con 200.000, 3.000, 4.000 trabajadores, lo que significa pagarle solo el 25% de la seguridad social cuando no ingresas nada, un mes tras otro, es una sangría también brutal. Es decir, que no pensemos que por ser pequeños tenemos menos posibilidades de supervivencia que el grande. A veces es al revés, la flexibilidad que da el ser pequeño no es mal asunto. Es decir, que termino con un mensaje de cierto optimismo también para los pequeños, ¿no? Y como siempre, un abrazo fuerte para todos vosotros y los que nos están oyendo. Muchas gracias, José Carlos Francisco. Alberto Villalobos, presidente de GEMETE. Bueno, yo por aportar algo un poco diferente de lo que ya se ha dicho, que comparto plenamente, ¿no? Y aprovechando que tenemos a la consejera Thaisa Castilla presente, yo diría que, digamos, todo esto que nos está pasando, ¿no? Es como una gran ecuación inmensa de variables, ¿no? Algunas podemos controlar un poco más, hay una que no controlamos en absoluto, o que no estamos siendo capaces de controlar en absoluto, que es justamente la variable principal, que es la crisis sanitaria, ¿no? Pero bueno, de entre todas esas variables que hemos hablado muchísimo aquí hoy, que componen esta gran ecuación de la que se supone que en algún momento conseguiremos resolver y solucionar, yo diría que hay una importante desde el punto de vista de la administración pública, que es la seguridad jurídica, ¿no? Yo creo que la seguridad jurídica es una variable también muy potente en esta ecuación que debe transmitir a los empresarios la garantía de que se está haciendo lo que hay que hacer, todo lo posible, y que tenemos, digamos, las herramientas de alguna manera, digamos, ahí
dispuestas para nosotros. Estoy hablando evidentemente, por ejemplo, de los ERTE, ¿no? Es decir, bueno, antes hablábamos de nuestro monocultivo en turismo, pero Alemania también tiene un cierto monocultivo en la industria y fabricación de automóviles, y también lo está pasando mal, a pesar de ser una potencia exportadora con mayores capacidades que la nuestra o con su economía más diversificada, como hablábamos antes. Pero, sin embargo, Alemania ha cogido directamente y ha dicho ERTE hasta diciembre de 2021. Eso genera una gran confianza, una gran tranquilidad y nos ayuda a los empresarios a tener esa capacidad, esa valentía, esa actitud, ese carácter, esa resiliencia, ¿no? Por tanto, yo creo que pediría, pues eso, a los que tienen responsabilidades en el gobierno como tú, Yaiza, pues que hay que seguir luchando con eso, ¿no? Yo creo que es fundamental que no estemos perdiendo demasiado tiempo en seguir negociando cada 3 o 4 meses, en este caso, porque nos toca 4 por las Navidades, la posibilidad de los ERTE, de los ICOs renovados, de las carencias que hay que darle a esos créditos ICOs, etcétera, ¿no? Y después ya por último, y termino rápidamente, efectivamente todo ese gran dinero que nos puede venir de Europa, esos 140.000 millones, 72 con subvenciones, fondo perdido, en la otra mitad aproximadamente, pues con préstamos que tienen que ser devueltos. Sabemos que están muy condicionados a proyectos, sabemos que tenemos que hacer proyectos. Primero tenemos que hacerlos, si no están hechos ya algunos, pero otros habrá que hacerlos, presentarlos, ganarlos, porque hay que ganarlos, hay concurrencia competitiva. Pero claro, después también nos falta a nosotros aquí una cuestión muy importante, que es la capacidad de ejecución, ¿no? Y yo creo que esa capacidad de ejecución es fundamental para que ese dinero, aparte de conseguir lo que llegue, que se ejecute y se convierta en actividad económica, en empleo y en ese amortiguador que necesitamos todos para superar esta travesía del desierto, por utilizar las palabras de José Carlos, ¿no? Así que yo te pido encarecidamente que sigas luchando, sé que lo haces, pero a nivel de Madrid, a nivel de Bruselas, yo lo llamo reinos de taifas aquí en España, porque somos 17 comunidades con 17 a veces planes diferentes, pero también hay 27 países soberanos en Europa que parece que vamos cada uno a proteger nuestras cosas, pero no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Yo creo que esto es muy importante y eso transmitiría mucha seguridad para todos. Y nada, un abrazo para todos, muchas gracias por estar ahí y hasta siempre, ¿no? Excelente, Alberto Villalobos, presidente de CEMETE. Yaiza Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio. Sí, pues bueno, al hilo también de lo que comentaba Alberto, cuenten conmigo en esa defensa de los ERTE. Yo siempre he defendido que tienen que ir desde el principio, más allá del 2021, hay que dar esa certidumbre al sector empresarial, también a los trabajadores y trabajadoras, no estar agonizando hasta el último momento. En los últimos encuentros en los que he tenido la oportunidad directamente de reunirme con la ministra de Trabajo y también con el ministro Escrivá, se los he trasladado. Aquí hay que tener en cuenta que en este gobierno nacional hay 3 ministros que toman decisiones sobre los ERTE. Lo que pasa es que la cabeza visible, como siempre, porque en el pasado la estructura gubernamental era diferente, era la ministra de Trabajo quien encausaba todo. Es verdad que estaba la de Hacienda que tenía el dinero, pero también el ministro de Seguridad Social tiene mucho que decir y no está en esa mesa de diálogo en la que ustedes negocian constantemente esos ERTE, desgraciadamente, que han llegado al último momento. Por lo tanto, aquí tienen una fiel defensora porque, vamos, convencimiento personal, además de profesional, de que realmente ustedes tienen que tener respuesta mucho antes de lo posible. Yo me he comprometido el otro día con el ministro Escrivá a darle una serie de información. Se mostró muy preocupado, y aquí quiero decirlo porque fue verdad, por el sector industrial y comercial en Canarias. Yo voy a trasladar una serie de datos en los que quedamos para que en la próxima negociación ya los tenga de primera mano, por lo menos lo que me corresponde a mí. Esto yo creo que hay que hacerlo, es de justicia para poder darles a ustedes pues un mayor auxilio por esa parte. Por otro lado, completamente de acuerdo en el sentido de la administración, hay que agilizar trámites, hay que ejecutar, hay que estar preparados para cuando lleguen esos millones por concurrencia competitiva y poder presentar esos proyectos y ejecutarlos en tiempo y forma. Es verdad que vamos a tener una serie de años para ejecutarlo, pero cuanto antes y mejor, pues tenemos que estar preparados con esos equipos de trabajo y bueno, por lo menos lo que a mí me corresponde, yo espero estarlo preparada, porque desde luego una cosa sí que les digo, que durante este año del presupuesto que yo presenté inicialmente al de ahora, he hecho miles no, pero de modificaciones de crédito a raíz del coronavirus para intentar adaptarme constantemente a la nueva situación y a la nueva realidad. Por lo tanto, creo que tenemos que ir hacia ahí en todas las instancias y por supuesto también la Unión Europea, donde jugamos un papel muy fundamental porque somos región ultraperiférica. Vamos también a agarrarnos a esa singularidad que tenemos para poder tirar para nosotros. Y ya para terminar,
sí que me gustaría destacar 5 aspectos fundamentales que creo que debemos de tener en mente. Es un poco casi la síntesis de lo que he dicho. En primer lugar, la salud, que es muy importante para todos nosotros a todos los niveles. En segundo lugar, la unidad. Evitar la confrontación, sumemos todos, animémonos, compartamos experiencias positivas y negativas para todos aprender y mejorar, ser más eficaces y eficientes. También ser conservadores en la gestión de las empresas, porque es importante porque lo que pueda pasar en el futuro. Sobre todo también estar informados. Aquí juegan un papel fundamental las federaciones que lo hacen estupendamente y también desde el Gobierno de Canarias podemos ayudarlos. También, en relación a la pregunta que hacían, también el Gobierno de Canarias ayuda y se preocupa en ese plan de reactivación que es público y si no se va a presentar se va a aprobar en breves días en el Parlamento de Canarias, lo van a tener a exposición para que vean las medidas que hemos preparado y pensado para poder proteger a las pymes y a las micropymes en ese sentido, por lo menos desde mi consejería también. Y por último, lo que me gustaría pedir es esperanza y resiliencia, porque es fundamental para que todos aguantemos esta crisis y salgamos adelante. Y ya, sin más, me despido. Agradecerles de corazón haberme invitado a esta ponencia. Es un lujo poder compartir con ustedes impresiones, experiencias, inquietudes. Me llevo una lista de peticiones y de cosas que tenemos que hacer y de cosas a cuestionar. Y también de todas las personas que nos están escuchando, miles de gracias porque es una oportunidad y una ventana también de comunicarnos con todas aquellas personas a las que representamos en el Gobierno de Canarias y es importante también tener esa interlocución. Así que miles de gracias y un abrazo a todos de corazón. Muchas gracias. Excelente, excelente. Finalizamos ya este encuentro virtual que se ha organizado dentro del proyecto Emerge Ya 2020 que subvenciona la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias. Agradecemos su participación a la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaisa Castilla Herrera, al presidente de FEMETA, Alberto Villalobos, al presidente de COE Tenerife, José Carlos Francisco, al presidente de FEMEPA, Vicente Marrero, además también a los secretarios generales que han estado ahí en silencio, Juan Carlos Betancor, FEMEPA, José González, FEMETE, Eduardo Bejares, COE Tenerife, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y recuerda, no estás sola, no estás solo. FEMETE, FEMEPA, COE, Gobierno de Canarias, estamos contigo. Más que nunca, este virus lo paramos unidos. ¡Ánimo! Un placer. Un fuerte abrazo a todos. Cuídense. Cuídense, hasta luego.